Este programa llega a ustedes gracias a Conduce Ecuador y tu licencia, formando conductores responsables. Hola, hola, bienvenidos a un programa más de Entre Tuercas y Reglas a través de la pantalla de VTV. En esta seguidilla de programas que hemos tenido con respecto a todo lo que tiene que ver con las leyes, con las reglas de tránsito, ya tuvimos una primera entrega en donde se despejaron diversas dudas con respecto a cuándo realizar una impugnación. Sí, impugnación, anótelo bien, no es apelación. Apelación es cuando ya existe una sentencia como tal. Esto fue parte del aprendizaje que nos dejó en el anterior programa la abogada Jennifer Robles. El día de hoy, en cambio, queremos invitar para poder profundizar mucho más con alguien que es especialista en el área de tránsito. ¿Cuáles son esas diferencias que existen entre una contravención, entre un delito de tránsito? Profundizar un poco más sobre esta problemática, que ya no es la típica de qué pasó con el semáforo que me crucé en rojo, me multó bien, no me multó bien, me agarraron ahí pasándome la velocidad, pero mi carro marca una cosa y por ahí el radar está mal calibrado. Bueno, más allá de eso, ¿qué es lo que existe cuando existen quizás algunas cositas mucho más graves? Y para eso el día de hoy nuevamente en esta segunda entrega tenemos invitado a la gente de la firma de abogados Bonilla y Tapia, en este caso a la abogada Tamara Valero, que nos acompaña el día de hoy. Es especialista, como les había adelantado. Quiero agradecerle esta deferencia que ha tenido con nosotros. Una vez más, igual que le dijimos a la abogada Jennifer, no esté nerviosa, esto es una conversación nada más. Y bueno, vamos a hablar de este tema tan polémico, tan atractivo también, y sobre todo que nos va a despejar las dudas de cómo saber diferenciar estos dos términos que tienen una amplia diferencia, sobre todo en cuanto a lo que se puede ejecutar, en unos más necesarios que otros, por supuesto, como tiene que ser en todas las áreas de las leyes. Así que bienvenida. Muchísimas gracias por tu invitación, Luis. Es un placer para mí venir a despejar todas las dudas que tengan nuestros televidentes referente al tema del delito y las contravenciones. Y de entrada le quiero preguntar cuál es la terminología y qué es lo que nos dice el concepto. ¿Cuál es la diferencia entre un delito y una contravención? Creo que es mucho más común escuchar la palabra contravención cuando nosotros hablábamos de tránsito como tal. Así es. El delito es una pena privativa de libertad que tiene acción graves. Ok. Y lo que es la contravención es una contravención pecuniaria no sancionatoria, que no supera los 30 días de pena. Entonces esa es la diferencia entre los dos. La una es un delito grave que puede aplicar lo que es un homicidio, una violación, intimidación, que supervisa y aplica más una pena larga de condena. Y vuelta, una contravención es una pena pecuniaria en la cual se tendría que cancelar un valor mínimo por un delito o una pena leve, que no supera pasado de 30 días. Ok, ahora, esto de aquí que no supera los 30 días, estamos hablando de una aprehensión, estamos hablando de que, en palabras criollas, nos van a meter a la cárcel. ¿Por qué hago esta consulta? Porque estos 30 días, ¿sobre qué margen o sobre qué, en este caso, terminología se podría mencionar? ¿Y a qué voy con esto de aquí? Por ejemplo, hubo una famosa batida, que en realidad es un control como tal, es un operativo de control, en donde agarraron a X amigo que estaba pasado de tragos, ¿ya? Existe una escala en medio de esta contravención, que es lo que normalmente uno escucha como contravención. Pero resulta que a él lo metieron 30 días presos. Y créeme que la multa que le impusieron como tal, económica, no fue tan baja como decía usted, abogada. Entonces, ¿esto aplica para delito? ¿Sigue siendo contravención? ¿Qué es lo que sucede normalmente con este tipo de casos en donde ahí es donde está la duda, donde nace la disyuntiva de qué mismo estoy haciendo y cómo podría apelar o cómo podría impugnar en este caso? Depende, Luis, si se aplica como delito o contravención, dependiendo la gravedad del caso. Como te expliqué anteriormente, el delito aplica si es una muerte, si es una violación. En este caso, una contravención, porque A o B persona cometió un accidente de tránsito, pero no superó o no llegó a una muerte culposa, entonces ahí aplica una contravención. No pasó a mayores.
Okay. Entonces se maneja por ese límite, ¿no? Y siempre va a mantenerse una sanción correspondiente con lo que implica la ley. Okay. Cometiste una contravención, tienes que pagar por eso. Es decir, si es que nosotros ponemos y seguimos en este caso, siempre y cuando no haya existido muerte, no haya existido cualquier otro tipo de creo yo, involucrarse en este caso en un delito como tal, se sigue manteniendo como contravención indiferentemente del número de días que les vaya a dar a la persona. La contravención tiene un plazo de hasta 30 días. Ok. El delito supera más de los 30 días. Uh-huh. Y eso es una pena grave condenatoria. Ok. La contravención no supera más de los 30 días, eso ya es leve. Ok. No va a ser tan grave. Y a la vez eso le va a ayudar a favorecer, a pagar una sanción y no estar tanto tiempo en condena. Es decir, se equilibra de alguna u otra forma el número de días con el que tú vas a estar privado de libertad versus lo que vas a cancelar en este caso. Es decir, lo que nosotros podemos conocer normalmente como una contravención, que es estacionarse mal, por ahí pasarse la luz roja, o si es que quieres el tema de superar el límite de velocidad, está en la misma caja que manejar borracho. ¿Es tanto así, abogada? Pongámoslo más o menos así, porque también depende de lo que es la escala del grado de consumo de alcohol que tenga, ¿no? Ok. El exceso de velocidad Ya. que le produjo el grado de alcohol que consumía, y si esto hizo que cometa algún delito. Ok, es decir, esta persona, para ponerlo o para hacer el ejercicio mucho más práctico, esta persona que estuvo manejando en estado etílico, que además estuvo manejando en alta velocidad o pasando el límite de velocidad y que a paso atropelló a alguien, ahí ya pasa de ser, a pesar de que tuvo dos contravenciones por separado, pasa inmediatamente a ser un delito por cómo terminó. De una contravención a un delito. Ok. Netamente así. Ya, ahora, ¿cómo se manejan estas diferencias entre contravenciones y delitos ya a nivel judicial como tal, a nivel de leyes? A nivel judicial, las contravenciones se las aplica mediante la entidad jurisprudencial competente. Ok. ¿Ya? En base a las pruebas que tenemos, en este caso. Y lo que es el tema de los delitos, esa ya de otra manera, es otro ámbito un poco más fuerte. Ya, entonces esas son las diferencias. Referente a lo que es de temas de impugnaciones, nos manejamos de diferentes maneras, diferentes ámbitos. Si es netamente de contravenciones, procedemos a hacer lo que es la respectiva impugnación de tránsito a la entidad competente. Esperamos los 3 días, que es la correspondiente para que el juez competente nos califique nuestra denuncia. Y una vez después de eso, nos dan en 10 días lo que es la sentencia. Ok, es decir, que ese tiempo en el que tuve la contravención, yo tengo que esperar 10 días. Pero ¿qué sucede si en estas contravenciones, en los que tengo hasta 30 días a una persona aprendida como tal, tengo que esperar el mismo tiempo? ¿O hasta eso ya se cumplió en algunos u otros casos? Porque, por ejemplo, por un grado de alcoholemia que marcó es de 10 a 15 días, en otros es de 3 días, por la mínima, y en otros es de 30 días. ¿Qué es lo que sucede si es que ya expiró en este caso? Y recién en 10 días me van a dar a mí la contestación por parte del juez competente. Hay que esperar el término establecido de la ley. Ok. Siempre hay que esperar eso, ¿no? Entonces, todo se lleva en un ámbito de tiempo. Y tendré que formular los cargos respectivos, y el abogado de defensor, en este caso del que cometió la contravención, tendría que tomarse el tiempo y la correspondiente límites para poder dar contestación a lo que es el delito cometido. Ah, ya. O sea, es interesantísimo esta parte en el que simplemente nosotros no vamos a realizar una impugnación y posterior, si es que existe ya una sentencia, una apelación, si es que los tiempos tampoco no te van a alcanzar a dar por el determinado, o en este caso, sabes que me agarraron un domingo, yo tengo que cumplir hasta el domingo próximo y resulta que recién a mí me pueden responder el próximo miércoles. Entonces es medio ilógico. Todo es con tiempo, todo es con tiempo. Lo normal son 3 días, 3 días, ya sea en físico, electrónico
En cualquiera de los dos ámbitos, el término legal es de 3 días para uno poder contestar y poder dar una respuesta. Okay. Si es inocente o culpable. Perfecto, entonces eso es importante. Y al regreso vamos a hablar sobre cuáles son las más comunes en cuanto a contravención, cuáles son las más comunes en cuanto a delito y también cuál es por ahí la ruta que uno debe seguir si ya está involucrado en el tema. Porque como dicen por ahí también, uno no sale a matar, uno no sale a cometer en este caso un delito de tránsito, pero algunos nos vemos involucrados en estos temas. Esto es Entre Tuercas y Reglas a través de la pantalla de VTV. Estamos de vuelta acá en Entre Tuercas y Reglas a través de la pantalla de VTV con la abogada Tamara Valero de la firma de abogados Bonilla y Tapia, con quien estamos hablando acerca de esta diferenciación entre contravención y delito de tránsito. Y bueno, creo que queda muy claro lo de la contravención, no más allá de 30 días y por ahí una suma que no va a exceder, digamos, a un valor tan alto, si es que lo queremos llamar, pero sí vemos muchas veces 5 salarios básicos unificados, o sea, estamos hablando de un número importante o de un valor importante. Pero además, aquí, abogada, hay que decirlo, existen medidas alternativas muchas veces después de las impugnaciones y apelaciones, por ahí puedes ir a hacer labores comunitarias, sí. Tienes retención también de cierto tiempo que no puedes hacer uso de tu licencia de conducir. Eso es importante marcarlo también, abogado. Claro, eso también es muy importante detallar. Que las contravenciones son la sanción, como lo mencioné. Es una sanción en la cual se trata de que la persona que cometió la contravención de alguna u otra manera pague por lo que hizo. ¿Ya? A diferencia del delito. En el delito, netamente, se trata de la privativa de libertad. Es decir, en la contravención, lo que se busca es que aprenda. Recuperar. O sea, ya, pues, brother, o sea, ¿hasta cuándo sigues manejando borracho? O sea, la contravención es ese jalón de orejas que tú necesitas. Ir a hacer labor comunitaria, pararte con los letreros de para y siga en las escuelitas. Cometiste este delito, bueno, te toca pagar un porcentaje para ver si así escarmienta. Más o menos así. Un llamado de atención. En cambio, el delito sí no tienes chance para eso, porque además es mucho más fuerte los valores. ¿Cuáles son los delitos más comunes, por ejemplo, que tenemos? A pesar de que deberíamos empezar de atrás para adelante, primero con contravenciones, con delitos, ¿cuáles son los más comunes? La típica es los delitos más comunes: el homicidio, asesinato, violación a la intimidad. Entonces, esos son delitos graves que conllevan a una pena privativa de libertad. En tránsito, el más cercano sería el de... En tema de tránsito, como contravenciones, hablamos de infracciones de tránsito, exceso de velocidad,
conducir sin licencia, estacionarse en lugares prohibidos. Ok, pero existen delitos de tránsito, es decir, también yo tengo, si es que yo maté por atropellamiento a alguien, es también un delito en este caso de tránsito. Claro, ahí vendría a ser, dependiendo del tipo, puede ser lesión. Si la lesión supera más de los 30 días, como le dije, ya no vendría a ser una contravención, vendría a ser un delito. Ya, ok. Es dependiendo ni siquiera el tiempo, tiene que ver el tiempo de días que la persona esté inhabilitada en este caso. Ahora, más o menos lo estoy por eso digo, es decir, en este caso, más allá de los que comúnmente conocemos como asesinato, como tal, homicidio, en este caso, los de tránsito, cuando está involucrado, no necesariamente que la otra persona fallezca, ¿ya? No que la otra persona quede parapléjica como tal. O sea, si ya pasa de esa persona en la inactividad de 30 días, ya automáticamente estamos hablando de un delito. La contravención es la reparación de la víctima en el caso de que haya un accidente de tránsito y sea una lesión que no supere los 30 días, es la reparación de la víctima. Ahora, ¿qué es lo que normalmente sucede cuando nosotros escuchamos que el vigilante que llega y dice, bueno, pueden arreglar entre las dos partes, pero por el otro lado dice, uy, no, es que si hubo sangre, esto de aquí ya no se puede arreglar aquí. Ya existen, ya no puede existir, mejor dicho, una mediación entre las partes, sino que ya se involucra el ente, la institución y se llevan los carros, por ejemplo. Exactamente. Eso es netamente cuando ambas partes no han superado no se ha pasado el límite de contravención a delito. Ok. ¿Ya? Entonces no hay un muerto, no hay una fractura. Ahí aplica lo que es una contravención. Okay. Un diálogo de mediación de ambas partes. Okay. ¿Ya? Entre el agraviado, la contraparte y el vigilante. Okay. Todo queda ahí arregladito, no hay ningún problema, cada quien presenta su licencia, sus documentos en regla, todo queda ahí de manera normal, pues no. Si hubo algún daño material, se lo soluciona ese mismo momento. Claro. Pero si ya pasa a un grado de delito, y hay un muerto, hay una lesión grave, entonces ahí ya cambia la figura. Y ya lo que le corresponde al vigilante es hacer su respectivo parte. Exactamente. Que es el famoso suceso, parte, ¿no? Exacto. Del lugar de los hechos. Ahora, ese parte es el que ya llega al juez, es el que lo tiene que defender en este caso, pero si el vigilante como tal, ¿ya? O el representante de la institución, él simplemente hace un parte en donde no existe o en donde está la ausencia, en este caso del conductor, de la otra parte, ¿qué es lo que prosigue normalmente si es que en medio de esto de aquí, en medio de este accidente, lamentablemente hay una persona fallecida? Si hay una persona fallecida, ya la tipificación del delito cambia. Ok. Cambia estructuralmente, ya no se lo vería como un delito menor. Ok. Sino ya un delito mayor. Ahí se vendría a hacer lo que es la valoración médica, en el caso de que sea una lesión, pues no. Si es un asesinato, la reparación de la víctima. En este caso, de los que quedan atrás del fallecido. Ok, perfecto. Esa vendría a ser más o menos la idea. La figura. ¿Qué es lo que normalmente uno escucha? Que cuando alguien está involucrado en un accidente de tránsito como tal, en donde existe una persona fallecida o similares, más allá de que haya huido el chofer, al primero que van a ir va a ser al dueño del vehículo, ¿no? Ajá. Que lo van a identificar por las placas y en este caso, quién matriculó o a favor de quién está la matrícula, el titular del vehículo. Y esto de aquí también tiene ciertas tablas de cálculos para decir, ¿sabes qué? Tal persona puede vivir hasta cierta cantidad de años en el Ecuador, entonces ahí, más allá de pagar como tal por el muerto, si es que se lo quiere llamar de esa forma, cumple con la pena privativa de libertad, que no sé hasta cuántos años puede ir, pero por otro lado también estamos hablando de que existe un cálculo a nivel monetario, que es lo que le tiene que en este caso indemnizar a los familiares de la persona afectada o de las personas afectadas. Claro, eso se mantiene, referente al delito que aplique, es los años
y la tipificación. Y de eso también viene lo que es la reparación. Puede ser que tenga la persona que falleció hijos menores de edad, se les calcula la edad y los años que estén por culminar los estudios, y ese valor corresponde a cancelar la persona que cometió el homicidio en este caso. Bueno, ese entre uno. ¿Qué otros valores más se tienen que sumar a esto de aquí? Costas procesales, alimentación. Ya, o sea, eso es más o menos lo que a una persona que ha estado involucrada en un delito de tránsito, en este caso, porque hablamos específicamente de tránsito acá en Entre Tuercas y Reglas, es importante poderlo marcar. La gran pregunta, abogada, es: muchas veces estas personas que se ven involucradas en un accidente de tránsito, más allá de que no es una recomendación, por si acaso no se vaya a entender de esta forma, ¿por qué la mayoría dice voy a huir mejor porque lo prefiero defenderme en libertad que hacerlo, o ya pasa el tiempo de flagrancia como tal y es diferente el trato que se le puede dar? ¿Por qué prefieren huir? Porque ven la magnitud y la gravedad de lo cometido, del delito cometido. Entonces optan por coger y huir y no afrontar algo que es normal y humanamente lógico hacerlo. Entonces ellos buscan esa manera más viable, pero no es lo correcto. Es lo correcto. Siempre es preferible afrontar con la mayor sinceridad del mundo, con todo el peso de la ley que le vaya a venir, porque usted es consciente de lo que hizo. Entonces eso sería lo más lógico y lo más viable afrontar. Sobre todo basándonos en lo que normalmente sucede en accidentes de tránsito, que muchas veces son fallas mecánicas, son fallas técnicas, o incluso la persona que comete el error o que comete la infracción como tal, que después termina en un delito de tránsito, casi siempre son las personas del otro lado las que terminan falleciendo, y el otro simplemente se ve involucrado y le toca defenderse de alguna u otra forma. Al regreso vamos a seguir resolviendo estas preguntas. Eso es Entre Tuercas y Reglas a través de la pantalla de VTV. Estamos de vuelta acá en Entre Tuercas y Reglas a través de la pantalla de VTV, y una vez más quiero agradecer a la firma de abogados Bonilla y Tapia por habernos brindado en estos dos programas a sus abogadas para que nos puedan acá venir a dar una vía, nos puedan venir a resolver muchas de las preguntas que normalmente nosotros tenemos en esta diferenciación el día de hoy de una contravención de tránsito y un delito de tránsito. Y lo que inmediatamente me salta es, abogada, cuando ya alguien está, en este caso ya tiene la sanción como tal, ya está un dictamen hacia esta persona,
tiene que cumplir igual la pena privativa en las mismas cárceles que nosotros conocemos, o lo hacen de una forma diferente? Porque a mí se me hace muy difícil pensar que alguien que esté involucrado en otro tipo de situaciones, crímenes, homicidios como tal, violaciones como tal, tenga que compartir con alguien, o simplemente un chofer que salió en la mañana, un carro se le cruzó y, como sabemos cómo son las leyes acá en el Ecuador, terminó falleciendo una persona y resulta que tiene una pena privativa de libertad de 10 años. Puede a veces superar a 10, 15, hasta 20 años. Ahora imagínense. Dependiendo. Y la pena la tienen que cumplir, sí, netamente en la cárcel. No hay una diferenciación. Ahora que hablamos de este tema, así también aplica lo que es para las personas que adeudan pensiones de alimento. También los mezclan. También los mezclan con los PPL, que tienen condenas, que tienen delitos graves, asesinato, extorsión, secuestro. Los mezclan ahí. Y yo creo que debería de haber un sistema diferente donde se los separe, para que no se vinculen ni se contaminen con los otros reos. Claro. Esa yo creo que sería mi respuesta referente a su pregunta. Y es importante, porque yo creo que sí, es la gran preocupación insisto una vez más, como lo dije en el primer bloque, todos salimos a manejar, quizás a ir a nuestro trabajo. Bueno, diferentes están los que salen borrachos, los que se van a la chupa y de paso terminan involucrados en algún tema de tránsito lamentable, porque así debemos llamarlo, pero sí me parece que esto de aquí es importante saberlo diferenciar. ¿Qué sucede si es que una persona iba manejando como tal, ya, pero el dueño del vehículo es otro? Le toca cumplir al dueño del vehículo con esta condena, en la que lamentablemente, por más de que él presente pruebas de que no estuvo involucrado y de que él estaba en otro lugar y que el que manejaba era otro, ¿le toca a él cumplir con esta condena, o existe por ahí algún tipo de atenuante? Esta persona no tiene que cumplir hasta que aparezca el otro. ¿Cómo se maneja esa parte de ahí, abogada? Ahí lo correspondiente sería toda la documentación del vehículo. Efectivamente, se lo llama al titular del vehículo a comparecer. Él tiene que presentar las pruebas de descargo. Referente a quién se encontraba el día, hora en el carro de él, manejando. Él tiene que dar la información correspondiente para llegar con el que conducía el vehículo en ese momento que sucedió el delito. Entonces, eso tendría que, mientras sucede todo ese proceso, estaría como principal sospechoso el titular del vehículo. Hasta que se pueda esclarecer y pueda darse con la información y con la aprehensión del que cometió el delito netamente. Ahora, ¿esta persona se defiende en libertad o también pasa a ser parte pasa a estar privado de la libertad mientras se esclarece todo y mientras pueden dar con la persona? Puede aplicar en estos casos medidas cautelares. Medidas cautelares. Okay. Puede justificar, qué sé yo, que se encuentra laborando, que tiene problemas de salud, que le impiden estar dentro de prisión. Entonces, todo depende del justificativo que le dé el abogado defensor de la contraparte. Ahora, le damos otra figura. Me robaron el carro, en el carro cometieron asesinatos y de paso lo dejaron botado, hubo daño a la vía pública y todo lo demás. ¿Existe una forma diferente de defenderse a la que sabes que era chofer de mi carro y esta persona cometió o estuvo involucrada en este accidente donde hubo una persona fallecida, y otra muy diferente a que en mi carro se cometieron actos ilícitos y de paso mi carro estaba robado para ese momento? Automáticamente existe un descargo porque yo ya he puesto previamente la denuncia de que mi carro estuvo robado. ¿Es así? Eso te iba a comentar. Todo eso aplica con una denuncia. Si tú presentas una denuncia ante la fiscalía detallando que tu carro fue robado, tal fecha, día y hora, justificando el número de placa, qué sé yo, se te perdió la placa, y aparece tu carro con otro carro con tu placa. Okay. Y ha cometido un delito de robo, o extorsión o secuestro. Entonces todo es netamente denunciando. Si tú tienes una denuncia, tú te puedes salvar. Okay. Si tú no denuncias nada, entonces la autoridad competente no sabe, no conoce lo que te ha sucedido. En base a eso tú puedes autodefenderte.
Caso contrario es imposible. Ahora, para ir finalizando la entrevista, una vez más le quiero agradecer, abogada, por habernos podido acompañar el día de hoy. ¿Sabes qué? La persona estuvo involucrada en el accidente, huyó del lugar de los hechos, se presentó una denuncia, efectivamente existe una persona lesionada gravemente o ha fallecido. Esta persona que huyó se contacta con los familiares y le ofrece dinero. Los familiares, en este caso, aceptan. ¿Qué sucede con el parte de la entidad que estuvo en ese momento de la institución, ya sea ATM, CTE o cualquier otra entidad que sea descentralizada como tal, que maneje el tránsito? ¿Qué existe con eso de ahí si es que ya, entre comillas, existió un trato entre la parte en la que falleció alguien y la persona que cometió este accidente como tal? Hay varios casos que sí suelen suceder así, pues, ¿no? Que hacen los que son actas transaccional de manera privada, particular. Y ¿por qué se lo pregunto? Y solo le interrumpo aquí. Porque ahí no es que hay en medio una denuncia de alguien. No es que vino el familiar de Pepito y lo denunció a tal persona porque atropelló y mató a alguien. No. Acá hay exactamente, acá hay una persona fallecida y un parte por medio de una entidad. Entonces, ¿qué es en dónde queda la entidad? O se levanta o ya no se lo persigue a la persona involucrada porque ya por allá hicieron el mutuo acuerdo como tal. Claro, el procedimiento sería lo de ingresar el parte, hacen la flagrancia, dan la flagrancia y ahí, si no se presentan las partes, ese proceso quedaría ahí. Ok. Quedaría ahí hasta que lo quieran impulsar la persona que fue, bueno, en este caso la familiar sería, pues, ¿no? Claro. Ya, ahí sería, pero si ya hicieron un acuerdo entre ambas partes y no se presenta ninguna de las dos, al momento de la audiencia de flagrancia, pues eso queda ahí. Ok, es decir, la típica que nosotros hemos escuchado, estaba el vagabundo o estaba la persona en condición de calle, lo atropellaron, nadie se presentó a hacer la denuncia o a hacerle el seguimiento como tal, solo se vio que había un vehículo involucrado en eso, ni la CTE ni ninguna institución entonces puede hacer el seguimiento de buscar ese vehículo, buscar la placa, porque ahí falleció alguien, porque no existe una contraparte, claro, en este caso denunciando o reclamando por ese muerto. Exactamente. Porque quien impulsa y hace que los procesos continúen es la misma persona. Okay. La persona denunciante. Es la que impulsa. Insiste al fiscal, al juez, a la PJ, para que vayan y presenten toda la documentación correspondiente para que ese proceso de continuidad. Abogada, muchísimas gracias por habernos acompañado. Cuéntenos cómo la pueden contactar a usted, cómo pueden contactar a la firma de abogados Munilla y Tapia para que queden resueltas muchas más dudas. Seguramente del otro lado de la pantalla hemos tenido casos similares, hemos tenido dolores de cabeza similares, no necesariamente uno, sino algún familiar que siempre hemos visto estar involucrados en ciertas situaciones. Bueno, en la firma de Munilla y Tapia tenemos varios accesos judiciales y manejamos todas las áreas laborales, penales, tránsito, de familia. Nos pueden contactar en la ciudad de Milagro, en las calles Vargas Torres y Manuel Hidalgo, edificio Rosado, primer piso. Ese es nuestro nuevo edificio. Recientemente tenemos como 2 meses que nos cambiamos. Estamos gustosos de atendernos y de brindarles toda la información necesaria que necesiten ustedes. Muchísimas gracias, abogada. ¿Quedaron despejados ciertas dudas? Bueno, ustedes del otro lado seguramente nos van a pedir que sigamos con algunos otros temas y tendremos grandes invitados como tiene que ser. Esto ha sido Entre Tuercas y Reglas a través de la pantalla de VTV. Este programa llegó a ustedes gracias a Conduce Ecuador del ITV y Tu Licencia, formando conductores responsables.